Muy buen día, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, un gusto saludarles a todos ustedes. Bueno, pues bienvenidos a su clase de libros del Nuevo Testamento, que estamos hablando ahora de lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, nos quedamos en leer el capítulo 3 del libro de Hechos. Es una narración un tanto larga, así que vamos a tratar de sacar lo más relevante de esta historia. Eh, bueno, ¿alguien quiere leerlo o ustedes ya lo leyeron, hermanos, en casa? Bueno, supongo que los que están viendo la clase grabada sí tienen que haberlo ya leído también. Ah, Hola Esther, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Buen día. hola, se me hizo un problema, pero tengo que esperar a mi marido que me ayude. Eh, Puedo leer, ya lo leí, pero puedo leer el capítulo si hace falta, no tengo problemas. Sí, sí, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Sí, por favor, si usted me ayuda, yo se lo agradecería. Sí, ¿en qué versión tiene que ser? No, en la que Tengo, sea. No, no importa, Esther, en la que usted haya leído, en la que usted leyó. bueno, dice el 3, capítulo 3. Pedro sana a un hombre que no podía caminar. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban orar. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. El título dice: Pedro habla frente al templo. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada, conocida como Portón de Salomón, y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo: amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y este mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que les dejara libre a un asesino. Fue así como mataron a Jesús
el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron esa confianza, es la misma que ha sanado completamente a ese hombre. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Pero Dios ya había anunciado por medio de los profetas que el Mesías tendría que sufrir. Y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Y les enviará a Jesús, que es el Mesías que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron así profetas todo lo que Él les diga, y el que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa, pues todo lo que Dios prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de buscar, de hacer lo malo. Amén. Muchas gracias, mi querida Esther, muchas gracias. Bueno, miren, si se dieron cuenta, este es el segundo discurso que Lucas pone en labios de Pedro. Es un largo discurso que no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno empieza a leer el discurso de Pedro, pues uno lo empieza a entender, pero conforme va avanzando, uno se pierde entre muchas ideas, muchos conceptos, muchos personajes y demás. Bueno, el capítulo 3, hermanos, viene a ser ya la confirmación de lo que Lucas ha querido plantearnos, no solo sobre el derramamiento del Espíritu Santo, sino cómo en la comunidad cristiana esto se empieza a desarrollar a través de milagros. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos cuando decía y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que esa fue una de las primeras características. Y cuando Lucas desarrolla eso en el versículo 43, vimos la clase pasada que decía, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Bueno, entonces ahora Lucas viene a demostrar que efectivamente los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, van a realizar un milagro, ¿verdad? Y esto es una confirmación o una reafirmación de lo que significa la llegada del Espíritu Santo y la manifestación en la comunidad. Bueno, esta narración se puede dividir en dos cosas, ¿no? Primero el milagro y luego el producto del milagro que desemboca en un discurso de Pedro. Bueno, lo que podemos ver en la primera parte que tiene que ver con el milagro es algo interesantísimo, ¿no? Creo que el tema del milagro no tiene mayor problema. Es una persona que desde nacimiento no ha caminado,
puede llamarse tullido, lisiado, puede llamarse cojo, en fin, pero es alguien que no ha podido caminar. Bueno, llega Pedro y Juan a la hora de la oración, que eran las 3 de la tarde, y ven a esta persona que lo llevan todos los días para pedir plata. Eso nosotros lo vemos en cualquier ciudad, en cualquier templo, principalmente católico. A veces vemos a personas sentadas afuera pidiendo alguna caridad. Bueno, Pedro le dice que no tiene plata, oro, le hace el milagro y en la consecuencia del milagro es que el enfermo salta y demás. Y bueno, termina esta narración diciendo que todos estaban llenos de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Bien, a simple vista parece ser que la narración del milagro no tiene mayor complicación. Es un milagro que nosotros ya, si hemos leído los evangelios, nos hemos familiarizado mucho con estos milagros porque han venido suscitándose en las comunidades, ¿no? Principalmente donde Jesús andaba y Pedro y Juan y todos los demás. Bueno, si sacaríamos, perdón, lo más importante de esta historia es lo siguiente. Vemos primeramente, hermanos, que Lucas va a empezar o va a reafirmar la primacía de Pedro. La figura de Pedro es fundamental para las primeras comunidades cristianas. Hasta el capítulo 8, cuando empieza la incorporación de Pablo, ¿verdad? Pedro es el que va a llevar la batuta, ¿no? Ya lo vemos cuando él se levanta, cuando se elija Matías, el que toma la palabra es él, el que en el Pentecostés, el que toma la palabra para explicar es Pedro, y ahora vemos a Pedro en primer lugar. Si se dan cuenta, no dice Juan y Pedro, el texto dice Pedro y Juan. En el texto bíblico, hermanos, el orden de los factores, diríamos, o el orden de los nombres es fundamental. Un ejemplo concreto es cuando ustedes van a empezar a ver las narraciones que tienen que ver con la dupla de Bernabé y Pablo. Lucas en el libro de Hechos, al principio del ministerio paulino de Pablo, siempre va a mencionar Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y no es hasta después, cuando Pablo ya tiene un papel muy preponderante en la iglesia, que va a invertir los nombres, se va a decir Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. En este caso encontramos lo mismo. Pedro está al principio, ¿verdad? Insisto, no dice Juan y dice Pedro, inicia con él. Así que la figura de Pedro es una figura muy importante porque será una figura que los evangelios resaltarán. Bueno, ustedes lean Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Pedro va a estar en todos los lugares, ¿no? ¿Tiene que ver esto mucho? Sí. ¿Por qué? Porque el que lo acompaña es otro discípulo que tiene la misma autoridad, que caminó con el Señor, que fue lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, pero no habla. ¿Ah? Vamos a ver varias veces Juan acompañando a Pedro, pero Juan no dice ni una sola palabra. Él como que parece un personaje secundario. Este es otro indicio de que el autor quiere poner por encima, ¿verdad?, a Pedro en esta figura que era muy querida y muy valorada por las primeras comunidades cristianas. Lo segundo que vemos, hermanos, es que vimos también en el versículo anterior, que es la clase anterior, que perseveraban unánimes cada día en el templo. Bueno, se hace realidad, ¿no? Ahora lo que vemos es a dos discípulos del Señor, cristianos, ¿verdad? Cristianos, yendo al templo, en una costumbre, porque evidentemente los apóstoles no se despegan de sus raíces judías, ¿no? Y tienen que ir a orar. La hora de la oración es a la hora tercia, a la hora novena, que vendría a ser tipo las 3 de la tarde. Bueno, va a ser algo interesante en esta narración. No sé si ustedes pudieron identificar cuál es el núcleo de este milagro, cuál es el corazón de este milagro, cuál es la, la lección teológica que podemos encontrar en este milagro. Hay una que está allí, pero gritándonos, porque va a ser fundamental. Recuerden que el corazón de este milagro viene a ser la confirmación de todo lo que Lucas nos ha dicho desde el capítulo 1, ¿no?
¿Cuáles? ¿Cuál creen que sea el núcleo, el corazón que late de esta narración de milagro? Como que el Espíritu Santo trabajaba a través de ellos, ¿puede ser? Sí, sí, porque ellos también habían recibido el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Este, pero si se dan cuenta, aquí no habla del Espíritu. Incluso, curiosamente, no lo vamos a ver después, cuando ustedes ven el discurso de Pedro, no menciona el Espíritu. Sí entendemos que viene por parte del Espíritu, ¿no es cierto? Pero hay una cosa increíble acá, en este milagro. ¿Cuál es, hermana Esther? Y por la explicación que hace el discurso, lo que dice el capítulo, parece que empieza a aclararle a la gente eh, eh, que no fue ni Pedro ni Juan el que sanaron a la persona, y resalta que creen en Jesús y que ese mismo Jesús es el que murió, resucitó, como que el anuncio de salvación, o sea, el evangelio para las personas que estarían ahí en el templo, porque, bueno, ahí se dio el discurso, ¿no? Para mí, el anuncio de salvación podría ser. Sí, sí, Esther, ahí va, pero creo que le pegó al clavo. A ver, estamos ante un milagro que si nosotros revisamos los evangelios, pues no es diferente a los otros milagros, ¿no? Que existieron. ¿Qué otro milagro recuerdan respecto de una persona lisiada? Eh, El que bajó el ciego. El No, ciego. el que fueron los amigos y rompieron el techo y lo pusieron a Jesús. Exactamente, exactamente. Los amigos, ¿no es cierto?, que llevaban a un hombre en camilla y está en mucha gente y abren una abertura en el techo, hacen una abertura en el techo y bajan al paralítico y Jesús lo sana, ¿no? Ahora, estos milagros que nosotros vemos, el milagro que estamos viendo acá, pues cumple todos los requisitos. Hay un enfermo, hay una acción y hay un resultado, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan se acercan, el cojo los mira, les extiende la mano como para recibir la caridad que él necesitaba. Fíjense algo bien interesante. Muchos de los milagros que hubo cuando Jesús estaba eran pedidos por las personas. Las personas pedían, decían, sáname, los leprosos iban y querían que los sanara, la mujer de 12 años de flujo y demás. En este milagro que nos cuenta Lucas, el cojo ni siquiera había registrado que las dos personas que estaban frente a él eran discípulos de Jesús, ¿no? Para él son dos desconocidos, dos más, que un montón de gente que sube al templo y nunca él hubiese pensado que ese día iba a sanar. Realmente él nunca, ni siquiera buscó a Jesús, ¿no es cierto? Ni siquiera le gritó, ni pidió, nada. El hombre estaba sentado ahí como todos los días, llevaban, lo plantaban, lo sentaban y nada más. Y existe el milagro, ¿verdad? Lo levantan, dice que al instante se endereza, empieza a alabar, empieza a gritar, empieza a saltar, empieza a hacer un montón de cosas, pero hay una diferencia en el milagro, ¿no? Que esto es lo que mi hermana Esther le dio el clavo. Jesús hacía milagros, pero Jesús hacía los milagros por sí mismo, por sí solo, porque Él era Dios. A diferencia de Pedro, que reconoce que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta frase, hermanos, que dice no tengo plata ni oro,
significa básicamente que no hay riqueza alguna que pueda sustituir la fe en Jesucristo. No hay plata que alcance, ¿no es cierto? Y cuando dice no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Pedro tenía poder en sí mismo? ¿Pedro tenía poder para sanar él solo? No. Lucas nos está diciendo desde el capítulo 1 que es en el nombre de Jesús. Recuerden lo que en su primer discurso Pedro había dicho del profeta Joel, y todo el que invocar en el nombre del Señor será salvo. Y cuando se bautizaron los 3,000 judíos, que dijo Pedro, bautícense en el nombre de Jesucristo. Y ahora Pedro está exaltando, reclamando, poniendo en primera línea el nombre de Jesús. O sea, Lucas nos está diciendo que el poder del milagro no está en Pedro. Pedro no es el milagroso, diríamos, por más Espíritu Santo que haya en él, ¿no? Por más que haya llegado el Pentecostés en él, por más de que sea el preferido del discípulo del Señor, por más que sea el personaje más importante de las primeras comunidades cristianas, no es Pedro, no es Pedro. No tengo plata ni oro, yo lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Pedro reclama a Jesucristo, ¿verdad? Pedro reconoce que el poder de la sanación no es de él, que el poder de la sanación es de Jesucristo, y lo va a explicar en el discurso que vendrá después, ¿no? Ahora, es sumamente interesante, hermanos, el nombre que le da Pedro a Jesús, ¿verdad? Hay 3 características interesantes aquí. Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Bueno, ustedes saben que la palabra Jesucristo es una palabra compuesta. Y me parece que Lucas, de manera intencionada, coloca este nombre compuesto. ¿Qué significa que Jesús y qué significa Cristo? ¿Y qué significa Nazaret? Porque de manera intencionada, bien pudo haber dicho Pedro, ¿no es cierto? Cuando él dice, bautícese cada uno de nosotros, de ustedes, él usa también la palabra, el nombre de Jesucristo. Pero aquí le agrega, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué eso? ¿Qué significan las palabras? ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Cristo? ¿Y qué significa Nazaret? Porque recuerden que este es el corazón, este es el núcleo, este es el versículo que define todo. El resultado del milagro ya lo sabemos, se levanta el cojo, anda, salta y demás, ¿no es cierto? Pero el corazón está en la respuesta que Pedro le da a la petición del ciego. El ciego no pidió un milagro, recuerden, el ciego no pidió un milagro. Él pidió plata, porque él quería comer. Pero a cambio, recibe esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bueno, ustedes saben, ¿sí, Esther? De Nazaret creo que está relacionado con la profecía, que estaba profetizado. Está profetizado que de Belén, Ah, de Belén iba a nacer el Salvador. ¿Qué significa Jesús? Recuerden, Jesús significa el que salva, ¿no? El Salvador. Que este fue el nombre que se le dio a Jesús según el Evangelio de Mateo cuando dice, y su nombre se llamará Jesús, el que salva, ¿no? Porque necesitamos salvación. Este hombre necesitaba salvación. En primera instancia, lo que necesitaba era sanidad de su piel, ¿no? Pero en segunda instancia, él necesitaba, como todos los seres humanos, que aun cuando no pidamos el milagro de la salvación, necesitábamos o necesitaba él ser salvo. Entonces, por eso está el nombre de Jesús. Ahora, el nombre de Cristo, ¿no? Cristo es una palabra griega que en hebreo es Masía o Mesías, ¿verdad? En griego es el ungido, para nosotros es Cristo. Significa que el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento
se ha cumplido en la persona de Jesús. Por eso cuando ustedes ven el discurso de Pedro, Pedro retrotrae todo su discurso al Mesías, a la esperanza mesiánica que viene de un montón de personajes. Entonces, Jesús y Cristo, hermanos, nos dan la filiación divina de Jesús. Solo Dios puede salvar y solo el Mesías proviene de Yahvé, ¿no? Porque el Mesías es la promesa de Jehová o de Yahvé o de Dios. Entonces, aquí vemos claramente la fuerza divina que Pedro en el discurso o en el milagro, perdón, que está relatándonos Lucas, la fuerza divina de su nombre. Jesús es Dios, les está diciendo. Ahora, ¿por qué Nazaret? ¿No? ¿Por qué? Si Lucas nos dice que por la profecía tuvo que haber nacido en Belén o Jesús vivió mucho tiempo en Galilea. Hubiera dicho Jesús de Galilea, pero Nazaret. Bueno, aquí viene la otra parte. Lucas nos está planteando la parte humana de Jesús. La parte humana, porque Nazaret es su casa, su familia, donde él se crió, donde él pasó su infancia, donde él creció con su familia, donde él fue hombre, diríamos, ¿no? O persona. Esta fusión de estas dos características, de la divinidad de Jesús y de su humanidad reflejada en una población, en una ciudad pequeña de Judea, nos plantea claramente el doble aspecto que tiene Jesús. Jesús es Dios, pero también es hombre. Este es el corazón, hermanos, de la teología cristiana, ¿no? Y Pedro se encarga tranquilamente de reflejarlo, ¿ok? Entonces, vean cómo el milagro empieza a tomar un sentido teológico. No es un milagro cualquiera. Es un milagro que va a apuntar a la explicación que nos da el discurso de Pedro. Por eso, cuando la gente reconoce al que estaba sentado, se asombra. Una de las cosas pastorales que quiero resaltar de este milagro, hermanos, ya resalté la parte teológica. Ahora quiero resaltar la parte pastoral. El versículo 8 es muy desconcertante para los que somos muy legalistas, para los que somos muy ritualistas. El versículo 8 es muy chocante para los que fuimos educados en que ir al templo no hay que reírse, no hay que hablar, no hay que nada, ¿viste? Es como guardar silencio, no podés levantar las manos, no podés tener un grito de expresión, de aleluya, de gloria a Dios en el culto, en las alabanzas, porque todo mundo te estará mirando y te va a juzgar y te va a criticar, ¿no? Si alguien aplaude, por ejemplo, en la alabanza, ya todos estaríamos, el pastor lo estaría llamando conjunto con el cuerpo pastoral para llamar la atención. Porque el versículo 8, hermanos, es un versículo de libertad, es un versículo de restauración, es un versículo de gracia, es un versículo de un hombre que no esperaba ese día caminar, que no esperaba ese día, no sé si él, seguramente él más de una vez pidió, pero desde niño fue lisiado, él nunca supo lo que era caminar, por lo tanto estaba resignado a que su vida iba a ser así, iba a morir así. Pero al final, vemos el versículo 8 dice que entra al templo saltando, se pone en pie, camina, seguro corre y entra al templo en una actitud que era inconcebible para entrar al templo, ¿no? Porque el templo de Jerusalén había que entrar con respeto, había que entrar con reverencia por lo que significaba el patio de los hombres, el patio de las mujeres, el lugar santo, el lugar santísimo, etcétera. Era como cierta solemnidad. Pero el cojo, que ahora ya no es cojo, ahora es un hombre que camina, rompe esa estructura y entra al templo andando, saltando y alabando a Dios. Esta expresión de lo que hace el cojo en este sentido, queridos hermanos, pues evidentemente plantea, ¿no es cierto? Plantea el punto de este, eh,
de reconocer que Dios puede agradarse de este tipo de actos, ¿no? Y que realmente a él no le importa el tema. Realmente vemos en una situación de profundo júbilo, ¿no? De profundo júbilo que rara vez nosotros vemos en nuestras congregaciones, rara vez. Y, y que evidentemente esto nos hace pensar a nosotros qué tanto hemos perdido ya o hemos olvidado el hecho cuando el Señor nos salvó, ¿no? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta expresión también el Señor la pronunció a nuestras vidas algún día, ¿no? En algún momento de la vida. Nos dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y he de reconocer, hermanos, que los que nacimos en la iglesia no hemos tenido mucho esta experiencia, ¿no? Porque nacimos en la iglesia, éramos como como el tullido que todo el tiempo sabía que, pues, que estamos ahí y así fuimos educados con ciertas tradiciones religiosas, con ciertas formas y estructuras, como lo había en el templo de Jerusalén. Pero yo bendigo a Dios porque me he encontrado muchos hermanos que viniendo del mundo, de una vida terrible, de una vida complicada, con enfermedades, un montón de cosas, reciben a Jesús, entran a la iglesia, alaban al Señor con tanta fuerza, con tanta alegría, con tanta pasión, con tanta gratitud, que a veces digo, Dios, ¿qué nos ha pasado a nosotros, los que supuestamente somos de la iglesia desde el principio? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué nuestras canciones son frías? Nuestro cuerpo es inmóvil. Por qué nosotros no tenemos esta libertad de expresar, ¿no es cierto?, este gozo, esta profunda alegría de sabernos salvos en Jesús. Entiendo que las estructuras nos atan, ¿no? Nuestras personalidades, sabemos personalidades pues muy introvertidas. Y a veces pensamos que eso no le agrada a Dios, ¿no? Porque así nos enseñaron. No aplaudas porque eso no le agrada a Dios. No levante las manos porque eso no le agrada a Dios. Y a veces nos ponemos en lugar de Dios y yo me imagino a Dios como diciendo, para, habla por vos, no hables por mí. Y lo que no sabemos, hermanos, es que este texto del versículo 8, el capítulo 3, es una profecía cumplida de Isaías 35, versículo 6. Es una profecía, hermanos, que se cumple, ¿verdad? Eh, el capítulo 35 del profeta Isaías nos habla de cómo el profeta mira que va a ser la llegada del reino del Mesías. El profeta mira a un futuro y va a decir, ¿cómo va a ser la llegada del profeta el Mesías? Y el versículo 6 del capítulo 35 lo dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. El cojo saltará. Y vemos claramente que Lucas dice que el Mesías ha llegado, que el reino de Dios ha llegado y que ahora el cojo salta, ¿no? Y que ahora el cojo salta. Y que ahora el cojo alaba al Señor, canta, grita, corre, manifiesta todo aquello que por ley no le era permitido o no estaba bien visto hacer. Y, y esto, queridos hermanos, pues nos coloca a nosotros en la idea de decir, ok, ¿cómo creen ustedes que va a ser el día que Jesús venga por segunda vez? ¿Cómo creen que será el recibimiento? ¿Será como el culto que se hace en Loma Verde? ¿Vamos a recibir a Jesús como el culto que se hace en Ameguino? ¿Vamos a estar todos tranquilitos como en la iglesia de Bogotá? ¿Vamos a estar todos serios y con velos como lo hacen en la iglesia de Tlaxcala? ¿O vamos a estar todos ahí medios alocados como los hermanos de la iglesia del Dorado, que somos más abiertos? Hermanos, debemos entender que cuando llegue el Mesías, por segunda vez, obvio, Jesucristo, hermanos, va a haber, yo voy a saltar, ¿qué quieren que les diga? Yo sí voy a poder saltar, yo voy a saltar, yo voy a gritar, pero más vale, si
Dios me concede la dicha, ¿verdad? De resucitar en la primera resurrección. Obvio que va a haber un gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y a veces digo, ¿por qué esperar hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez? Con esto, queridos alumnos, aclaro. No significa que imitemos a esos cultos carismáticos donde se hace un desenfreno. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que hagamos del culto un show. No estoy diciendo que hagamos del culto una plataforma llena de parafernalia donde hagamos que la gente salte, grite como sin sentido. No, eso no. Estoy diciendo que tenemos que vivir cultos llenos de gozo, de alegría, de bendición, de libertad, de sentirnos profundamente conectados con la divinidad, ¿no? Profundamente conectados. Y que podamos sentirnos libres ante la presencia del Señor de lo que podamos nosotros o querramos nosotros hacer. Pablo dijo, sí, es cierto que hay una regla paulina, ¿no? Pero debe entenderse a la luz de los desmanes que había en las iglesias que él pastoreaba. Pablo dice, hágase todo con orden y decentemente, pero el orden no nos saca el gozo, ¿verdad? El orden no nos saca o nos elimina la pasión por el Señor. Así que bueno, quiero cerrar esta parte pastoral desafiando a ustedes y preguntándoles cómo viven su milagro de salvación, cómo lo están viviendo, cómo lo están expresando, cómo todo su ser, su alma, su espíritu, su cuerpo, ¿verdad? Todo junto está proclamando que algún día se nos dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿no? Eso se los dejo de tarea para que ustedes lo reflexionen, lo analicen, lo mediten, ¿verdad? Y que puedan en algún momento, si sienten que su vida se ha vuelto muy legalista, bueno, vuelvan a leer la historia de este hombre y se van a dar cuenta que este hombre, creo yo, que nunca olvidó esta experiencia de gracia, ¿verdad? Esta experiencia de salvación. Bueno, dejando entonces un poco al lado el milagro, pues ahora viene un poco la explicación. Esta es una explicación más bíblica teológica que nos plantea Pedro. Recuerden que las primeras comunidades cristianas tenían que estar plenamente convencidas de a quién seguían, por quién estaban muriendo, por quién estaban siendo perseguidos. Y el autor quiere dejar muy claro que la persona que ellos siguen no es una persona común y corriente. No es cualquier hijo de vecino, que ellos no están muriendo por una persona sin importancia. Porque recuerda que estamos en el año 80, 90, donde las comunidades cristianas están pasando por muchos momentos de persecución, de muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísimo que las comunidades cristianas entiendan que ellos están muriendo, que están dejándose ser asesinados o perseguidos o dejando sus casas por Dios mismo. Entonces, cuando vemos el versículo 11 que empieza el discurso de Pedro, el segundo gran discurso de Pedro, vemos claramente que el cojo sigue tomado de la mano de Pedro y Juan. Fíjense. Qué interesante este señalamiento, es el versículo 11. Y los tenía agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. ¿Por qué? ¿Por qué el cojo? Ya no necesitas ser sostenido por nadie. El cojo ya puede correr, gritar, bailar, lo que quiera. No necesita detenerse de nadie. No necesita que nadie lo detenga. Sin embargo, el versículo 11 dice, y los tenía agarrados, los tenía de la mano, los tenía del brazo. Estaba como diciendo, aquí están. ¿Por qué esta expresión, hermanos, de tenerlos asidos o agarrados a Pedro y a Juan? Quiere decir el autor
que el cojo que había sido sanado identifica claramente quiénes fueron los que hicieron este milagro. En medio de la turba, porque hay mucha gente, el pueblo está asombrado, ¿no es cierto? Todo el pueblo estaba allí, al menos los que habían ido a orar a la hora nona. Entonces, el cojo quiere quedar claro, quiere que no se pierdan Pedro y Juan y quiere decirles, estos fueron los que me sanaron. Entonces, cuando Pedro ve esto, empieza a explicar y les dice, ok, este hombre nos ha identificado a nosotros como los que fuimos el medio de sanidad. Y entonces Pedro explica claramente y dice, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si nosotros hubiéramos tenido poder o piedad para hacer el milagro? Fíjense, ya está allí. Pedro deja claramente, hermanos, a las comunidades cristianas que no es él, ¿verdad? Que no es él. No es el primer papa bajo ninguna circunstancia. Pedro dice, no soy yo, nosotros no fuimos, porque nosotros no tenemos este poder. Y entonces empieza toda una narración que puede dividirse, queridos hermanos, en 4 partes, ¿verdad? Primero, del versículo 12 al versículo 13, ¿verdad? 12 y 13, es la explicación del milagro, pero no por obra de Pedro. Es la explicación del milagro por Dios. Y es interesante que la respuesta a las preguntas que Pedro le hace al pueblo y le dice, ¿por qué piensan que esto pudo haber sucedido por nosotros? El versículo 3 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Es Dios, ¿verdad? Ahora, no sé si les llamó la atención, pero aquí hay un profundo sentido semítico en la expresión. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto es interesantísimo, hermanos, porque ustedes recuerdan en la cronología bíblica del Antiguo Testamento hasta cuándo Dios revela su nombre. Dios no revela su nombre en la época patriarcal. Es decir, en la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, pues Dios no tenía nombre como tal. Por eso se le denominaba el Dios de Abraham. ¿Cómo era? No sé. Era el Dios de él, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No fue hasta Moisés, ¿verdad? 4 siglos después, más o menos, en que Dios se revela. Dice, yo soy el que soy. Y empieza a desarrollarse el nombre de Dios o el nombre de Yahvé. Pero en la época patriarcal no existía esto. Ahora, ¿por qué el Dios de Abraham? ¿Por qué esa alusión al Dios de Abraham? ¿Por qué no a Yahvé, no? Ya directamente. ¿Por qué no a Yahvé? ¿Por qué el Dios de Abraham? Porque según la teología paulina, la fe en quién descansa. ¿Cómo se le ha denominado a Abraham? El padre de la fe. Y la fe de Abraham, hermanos, no es israelita. La fe de Abraham no es judía. La fe de Abraham es universal. Porque cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? Abraham no es judío, ni existía el pueblo de Israel. Es más, Abraham era pagano y demás. Entonces, cuando Pedro le dice esto y le recuerda a los varones israelitas, los israelitas saben que Abraham no es, aunque es el fundador de lo que iba a ser el pueblo de Israel, pues no es judío. Entonces, ¿qué es lo que sanó a este enfermo, hermanos? Escuchen bien la pregunta. ¿Qué sanó a este enfermo? Inciso A. Vamos a hacer una trivia. Hagan de cuenta que estamos en un concurso y elijan la opción correcta.
¿Quién sanó a este enfermo? Inciso A, la fe propia del enfermo. Inciso B, la fe de los discípulos. Inciso C, la fe que deriva de creer en Dios. ¿Qué opción elegirían? El que responda bien se gana 1.000.000 de pesos. Paz, hermanos, buenos días. Ah, Samantha. La fe de los discípulos, pienso yo, porque va incluida la última, que es que tienen la fe en Dios, ¿no? Y sí, puede ser. Si nosotros lo tomamos a la luz de otros, dice, Santiago decía, y la fe ¿cómo es? ¿Qué dice Santiago? La fe eh, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, dice Santiago. Pero la respuesta correcta, hermanos, pudo haber sido la fe del cojo, no, porque la fe del cojo solo se manifiesta hasta después del milagro. Ahí sí, ahí él arranca con todo glorificando a Dios. Ahora, la fe de los apóstoles no la sanó porque ellos no obraron, ellos no obraron el milagro, ¿verdad? O sea, no fue su fe la que sanó a los enfermos. Más bien es el inciso C, ¿no es cierto? ¿Quién sana al enfermo? La fe de creer que Dios tiene poder para hacerlo. Miren, nosotros esto ya lo vimos en las cartas paulinas. ¿Recuerda lo que dijo el profeta Habacuc? ¿No? El profeta Habacuc. El profeta Habacuc dijo en el capítulo, eh, ahora les digo, dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. Vean algo interesantísimo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y al final, ¿qué dice? Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. Ahora, póngale un dedito allí a Habacuc, no lo pierdan. Y por favor, vean que es lo mismo que dice Pablo en el capítulo 1 a los Romanos, versículo 17. ¿Se dan cuenta que dice lo mismo? Porque es el cumplimiento de... ¿Qué dice Romanos 1:17? Pablo seguramente había conocido o leyó, perdón, al profeta Habacuc y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se dan cuenta de la similitud? ¿Y se dan cuenta que es igual lo que dice el profeta Habacuc que dice el apóstol Pablo? ¿Sí o no? Bueno, Mario dice que sí, no sé, Esme y Esther y Amanda. ¿Por qué les traigo este pasaje a colación? Pues porque estamos viendo un acto de fe en Jesús. Entonces, si ustedes leen Habacuc y Romanos, dice lo mismo, ¿verdad? Pues no, hermanos, no dice lo mismo, no dice lo mismo, no dice lo mismo. Afinen bien el ojo. Yo siempre les digo, siempre afinen bien el ojo. Y hay una diferencia abismal. Uno dice Mario por ya la la fe y el encontró. otro por su fe. ¿Eh? Uno por la fe y el otro por su fe.
Claro, Habacuc dice que el justo vivirá por su fe, por lo que él cree. Pero en la teología ya del Nuevo Testamento es por la fe. ¿Por la fe en quién? Pues por la fe en Jesús. O sea, es Dios quien lo hace posible. Por eso Lucas lo explica claramente cuando dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la fe, el Dios de la fe. Entonces, no fueron ni el cojo, no fueron los discípulos, fue Dios obrando en la vida de esta persona. ¿Ok? Y entonces esa primera parte que hemos explicado se llama la explicación del milagro como obra de Dios, ¿no? Dios lo hizo. Ahora, la segunda parte sería a partir del versículo 13, última porción, hasta el versículo 19, que tiene que ver con la proclamación de salvación, pero también por la ignorancia de las personas, ¿verdad? De las personas. Miren, bien interesante. Si ustedes empiezan a leer aquí, en estos pasajes que le he dicho, van a ver que al principio Pedro ¿cómo se llama? Les pega con todo a los pobres varones israelitas y les dice, ustedes lo entregaron, lo negaron delante de Poncio Pilato. Ustedes pidieron que se diera en lugar de él a un homicida, lo mataron. Así que ustedes son de lo peor, ¿no? De lo peor. Al parecer, hay una fuerte reprimenda de parte de Pedro a ellos y la verdad es que cuando uno termina de leer el versículo 17, como que siento que Pedro dice, no, estoy siendo muy fuerte en el sermón, y al final le dice, bueno, sí, hermanos, pero entiendo que fue por ignorancia, ¿no? O sea, ustedes no sabían lo que estaba pasando. Lo que no sabían es que todo esto venía por promesa de Dios. Quiero resaltar en esto algo muy interesante que está en estos versículos. Pueden ustedes identificar, fíjense, en estos versículos que les acabo de decir, pueden ustedes identificar los títulos cristológicos. Escuche bien, los títulos cristológicos que Pedro en su discurso le da a Jesús. Este es algo también sorprendente, hermanos. Le da 7 títulos cristológicos. A ver si ustedes los pueden identificar. Santo, justo, A ver, otra vez, santo, justo, 2, autor de la vida, 3, vamos 3. No, perdóneme, no solo de todos de los versículos que hemos leído, sino del discurso de Pedro. O sea, el discurso de Pedro nos da 7 títulos cristológicos. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 18, que tiene que ver con siervo, porque dice que había de anunciar, así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
Esta expresión, ¿verdad?, de padecimiento tiene que ver con la alusión del profeta Isaías del siervo sufriente. El siervo sufriente aparecerá aquí, hermanos, de una manera interesante porque es el siervo que padece, que sufre, como oveja fue llevado a sus trasquiladores, no abrió su boca, enmudeció, no abrió su boca, ¿no? Isaías, ¿qué? 52, si no mal recuerdo, el pasaje del siervo sufriente, no, 53. 53. El segundo título cristológico que es que encontramos en este discurso es el santo, ¿verdad? El santo. Y santo, como ustedes saben, es una expresión muy del Antiguo Testamento que se relacionaba con Dios, ¿no? Yahvé es 3 veces santo. El otro título es el justo, ¿verdad? El justo, como el Dios que obra justicia, rectitud. El siguiente título es autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. Esta expresión, este título es maravilloso porque la vida depende de Dios como el que es eterno, ¿verdad? El que es eterno. Nadie puede dar vida sin antes tenerla. Entonces, el único que pudo dar vida era Dios, Jesús en este caso, porque él era eterno. El siguiente título es profeta, ¿verdad? Y dice, habla acerca de cómo Moisés iba a levantar a un profeta mayor que él. Un segundo, hermanos. Bueno, nos quedamos en la expresión de profeta. El otro título cristológico es el Mesías o el Cristo, ¿verdad? Que su Cristo había de padecer. Y finalmente el séptimo título cristológico es que le da que es simiente de Abraham, ¿no? Simiente de Abraham. Estas expresiones cristológicas, hermanos, que permean todo el pasaje, tienen como finalidad lo que hemos venido expresando en todo esto que Lucas nos está diciendo. Jesús es Dios, ¿no? Jesús es Dios. Entonces las comunidades cristianas tenían que saber que estaban muriendo por alguien que valía la pena, ¿no? Por alguien que era Dios. Entonces, este hecho es fundamental para poder entenderlo. Y lo que hace Lucas en el discurso de Pedro, pues es un exégesis de todo lo que es la Biblia hebrea, empezando por Abraham, Moisés, Samuel, ¿no? Abraham es el padre de la fe, diríamos. Moisés es la Torá, es la ley, y Samuel son los profetas.
y Samuel son los profetas. Y entonces de esta manera, ustedes saben, como les dije en alguna clase, hay que justificar que Jesús es Dios. ¿Y cómo lo justificamos? Pues con el texto sagrado, con la evidencia escritural. Y entonces la evidencia escritural nos dice que cuando Moisés en la teología deuteronomista dice que después de él, como profeta, se levantará otro profeta mayor al cual hay que escuchar. Y el que no escuche sea sacado, ¿no? Es como diciendo a los israelitas, este es el día en que ustedes deben de entender que llegó y tienen que aceptar, porque es el profeta anunciado por Moisés y no lo pueden desechar. Y luego viene sobre Samuel, que ustedes saben que Samuel es el gran profeta que da paso a la teocracia, de la teocracia a la monarquía. Y Samuel se levanta como el signo profético junto con los demás profetas, porque dice, y los hijos de los profetas. Es decir, el profetismo en sí mismo estaba. Ahora, si ustedes son muy atentos, ojo con esto, ojo con esto. Si ustedes son muy atentos en la lectura de los relatos del Antiguo Testamento en el libro de Samuel que habla sobre Samuel, no hay alusiones en los discursos de Samuel que hablen sobre el Mesías. O sea, no hay una expresión de Samuel o de un discurso de Samuel que apunte hacia el Mesías. ¿Por qué Lucas entonces toma a Samuel como referencia? Bueno, porque Samuel es el símbolo del profetismo. En esencia diríamos, sacando a Moisés, porque Moisés es una tradición que se dice que es profeta, pero en esencia Samuel es el primer profeta del Antiguo Testamento. Él es el primer profeta. Recuerden que Samuel cumple 3 funciones. Samuel es juez, sacerdote y profeta. Entonces lo que está diciendo Lucas, que todo el profetismo, más bien, Jesús es una esencia profética, ¿verdad? Jesús es una esencia profética. Y por lo tanto, esa esencia profética, pues tiene que estar al alcance de toda la humanidad. Y que está al alcance de toda la humanidad. El tercer punto que encontramos en este discurso, hermanos, tiene que ver con esta esperanza escatológica, ¿no? Dice el discurso de Pedro, a quien de cierto es necesario que el cielo lo retenga hasta que los tiempos sean restaurados. ¿Qué verdad bíblica nos dice este texto? ¿Por qué Lucas está diciendo eso? Nunca olviden, estamos en el año 90, 80, 90. Nunca olviden eso. Que cuando se está escribiendo este libro, y este libro está tomando una narración que pasó hace 40 años. Pero hay esta expresión que dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué verdad bíblica encontramos aquí que ya las primeras comunidades cristianas lo entendían? Y bueno, la verdad bíblica que encontramos aquí es que las comunidades cristianas entendían en en la interpretación que daban acerca de que Jesús se fue al cielo, pues entendían que Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre, por eso es necesario que el cielo lo retenga. Entendemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre y algún día vendrá. Entonces, la verdad bíblica que encontramos aquí es que Jesús está en el cielo, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros y que algún día vendrá cuando las cosas sean cumplidas. Vemos claramente aquí que ya las primeras comunidades cristianas reconocían estos 2 principios básicos de la fe. No solo la ascensión al cielo, como vimos en el primer capítulo, sino que ahora, ¿dónde está Jesús? Bueno, Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué va a hacer allí? Bueno, va a esperar hasta que se cumplan todas las cosas y venga por segunda vez.
Así que este discurso, en esencia, queridos alumnos, es un discurso que va a exaltar la supremacía divina de Jesucristo, va a decirle a los judíos que ellos fueron, pero por ignorancia. Es decir, Pedro, hermanos, no está teniendo un sentido antisemítico, como muchos que han justificado el holocausto, han tomado esta cita de Pedro, como diciendo, ¿vieron? Pedro desde un principio le había echado la culpa a los judíos de que ellos fueron los que mataron a Jesús y por lo tanto hay que matarlos. No, Pedro no los está acusando falsamente. Creo que les está diciendo la verdad. Pero cuando dice, pero hermanos, y vean lo que dice, si se dieron cuenta, yo les había dicho que Lucas va a utilizar mucho la palabra hermanos. Pues aquí la vemos nuevamente, ¿no? En el versículo número 17, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Vuelve a aparecer el nombre hermanos. Así que vemos claramente entonces en este discurso que el milagro del cojo está cimentado en la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo, que es lo que hace posible todas las cosas. Y Jesús es alguien que había sido anunciado desde los profetas, desde Moisés y desde Abraham. Esa es la fuerza teológica que tiene este discurso. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar más de lo que ustedes hayan podido rescatar? Permiso. Sí, amigo. Puede ser también este verso que dice, ¿no? Que les dice, bueno, ustedes lo hicieron por ignorancia en su momento, pero como continúa diciendo, ¿no? Que arrepiéntanse y vuélvanse a Dios porque está bien que en su momento lo hicieron por ignorancia, mataron a Jesús por la ignorancia, pero ahora ya eh, vuélvanse a Dios y pidan perdón por lo que hicieron, porque ahora ya, después de todo lo que vieron, tienen que haberse dado cuenta de que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Puede ser que esa sea por ahí la interpretación ahí de esos versos. Sí, sí, puede ser que les haya descubierto la verdad, pero ahora ya la saben. Y ahora el conocer la verdad te compromete a tomar una decisión, ¿no? Para bien o para mal. Pero esta respuesta, hermanos, la vamos a encontrar en la siguiente clase. La respuesta a esta pregunta que hace Mario lo vamos a ver en la narración de Pedro y Juan ante el Sanedrín, que va a ser la lectura que vamos a tener para la próxima clase, es el capítulo 4 del 1 al 31. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cuál es la reacción ante esto? Y vamos a ver que la reacción es la cárcel. O sea, Pedro le dijo, bueno, sí, hermanos, tranqui, por ignorancia lo hicieron, pero ahora tienen la oportunidad de recomponer las cosas y aceptar a Jesús como el Mesías. Sin embargo, la gente, las autoridades van a reaccionar de manera diferente y los van a terminar encarcelando. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene, capítulo 4, del 1 al 31, que es la lectura que tenemos para la siguiente clase. ¿Okay? Bueno, ¿algo más, hermanos, sobre esta narración? Y esto que apunta Mario es interesantísimo, porque si lo aplicamos ahora a nuestra realidad, hoy me daba risa porque una hermana de la iglesia no sabía, no estoy acordándome qué punto doctrinal de la iglesia no estaba observando, y decía, pero ¿cómo? ¿Eso no se debe hacer? No, le digo, eso, pues nosotros creemos que no. Y le digo, te voy a explicar. Y me dice, no me expliques eso, no me expliques, porque si yo ya sé, entonces ya tengo que hacerlo, dice, porque ahora ya voy a saber. Entonces, si lo hago sin saber, no hay problema. Bueno, pasa lo mismo hoy, ¿no? Hoy la gente tiene que conocer a Jesús, pero cada uno tiene que tomar la decisión de qué hacer con Jesús.
de qué hacer con Jesús. Nosotros ya sabemos, nosotros no podríamos decir, no, ya después niego a Jesús y hago de cuenta como que no sé nada de él. No, pues ya perdimos. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Bien, nos falta una semana de clases, queridos hermanos, y voy a terminar la clase hasta el capítulo 5, porque la siguiente clase tenemos del 4 al 31, 4 del 1 al 31, y luego vamos a tener del 33, Hechos 4:33 al 5:11. ¿Ah? Y es muy probable que termine yo el capítulo 5. Es muy probable que termine yo el capítulo 5. Entonces, van a quedar para que empiecen a trabajar sobre su proyecto a partir del capítulo 6 con la figura de Esteban. Yo les voy a pedir ahora por WhatsApp que me digan quiénes están cursando la materia para que les asigne la narración que tienen que investigar, ¿no? Tienen que hacerlo como lo hemos estado haciendo en clase. Tienen que hacerlo analizando el contexto, la intención teológica, la intención pastoral, versículo por versículo, y eso los va a obligar a tener que consultar comentarios bíblicos, diccionarios, ¿no? Obras de consulta, libros. No es que salga de su ronco pecho, ¿verdad? No es de que ustedes digan, yo creo que es esto. Tienen que hacer un trabajo de exégesis muy puntual, como lo hemos estado haciendo ahorita en clase. Y yo voy a ver qué tan afinado tienen el ojo, ¿verdad? Voy a ver qué tan afinado tienen el ojo para ver si ustedes han valorado el ejercicio que hemos hecho en clase de ver debajo del texto, ¿no? De ver debajo del texto. Esto nos va a ayudar a que hagamos un hábito para que cuando escudriñamos las escrituras aprendamos a mirar debajo del texto. ¿Ok? Entonces les voy a mandar un mensajito porque hay algunos hermanos que están viendo la clase grabada y les voy a asignar ya la narración para que ustedes la empiecen a leer, la empiecen a investigar. Y como vamos a terminar hasta todo el capítulo 5, bueno, después de ahí ustedes ya van como encarrilados para saber cómo sigue la narración de Lucas en los pasajes que ustedes van a presentar como trabajo final. ¿Ok? Y ya les daré en la plataforma las consignas de las carillas, las indicaciones de la letra, etcétera, etcétera, ¿no? Para el trabajo. Y anticipo que sí o sí, hermanos, sí o sí, tienen que consultar por lo menos 3 fuentes. 3 fuentes. Internet es muy bueno, solo hay que saberlo usar, ¿verdad? No usen cualquier página, traten de conseguir algunos comentarios bíblicos que les ayuden a esto, ¿no? Yo les voy a subir 2 comentarios con los que he estado trabajando. Realmente son 3 comentarios con los que he estado trabajando en clase. No crean que esto viene de mi ronco pecho, en lo absoluto. Son 3 comentarios con los que yo trabajo. 2 tengo en digital, 1 tengo en físico, que no lo tengo, pero yo les aconsejo que lo compren. Son 2 tomos, no, 3 tomos, 3 tomos, que se llama Hasta los confines de la tierra, de Editorial Verbo Divino. Y me gusta mucho bueno, lo que pasa que hay que leer otras obras antes de esto, porque yo tuve que leer otras obras para entender un poco lo que venía en este libro. Pero bueno, es muy bueno. Se llama Hasta los confines de la tierra. El tomo 1 que estamos siguiendo ahora es La fuerza del espíritu. Y les voy a compartir 2 comentarios más. Uno que es de J. Fitzmayer,
que tiene que ver con el libro de Hechos, y otro que es Jürgen Roloff, Jürgen, que también es muy buen comentario, pero ustedes siéntanse en libertad. No sé si les interesa tener estos comentarios. Pueden usar a Barclay también, muy buen comentarista Barclay, pero de estos 3 comentarios que yo les estoy diciendo, me gusta porque nos permite ver debajo del texto, ¿verdad? Debajo del texto. Entonces, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan, y si quieren usarlo como fuente de consulta en su ¿cómo se llama? En su trabajo final, bienvenido sea. Pero si tienen otras fuentes de consulta, también lo pueden hacer. ¿Ok? No sé si fui claro, hermanos, al respecto. Yo voy a preguntar quiénes están tomando esta clase, y a cada uno le voy a asignar su narración. Y tienen que trabajarla. Versículo por versículo, tienen que hacer toda una introducción, tienen que hacer todo un contexto, y después hacer como un análisis de casi versículo por versículo. Solo traten de no copiar y pegar, ¿eh? O sea, no digan, bueno, abro el comentario y copio y pego. No tiene mucho chiste. Muchas de las cosas que yo comento acá no vienen en los comentarios, son de cosas que he leído o que hemos aprendido en clase o qué sé yo. O de que uno mismo, ¿no? Yo le he dado mi propia interpretación. Entonces, eso yo quiero que ustedes empiecen a hacer. No copien y peguen, por favor. No copien y peguen, ¿ok? Hay que apretar un poco la ardilla, ¿no? Para que salga un poco lo mejor de nosotros. ¿Está? Bueno, espero que haya sido claro, y si no, pues que Dios los bendiga. Bueno, gente linda, si no hay ninguna pregunta al respecto del trabajo final, y después lo que vamos a hacer es que lo vamos a compartir en la plataforma. Yo voy a subir sus trabajos a la plataforma individual para que tengan cada uno y puedan leer el comentario de sus compañeros. A quien le interese el libro de Hechos, hermanos, yo se los recomiendo. Yo se los recomiendo. La verdad es un libro maravilloso, es un bestseller, como les dije. Los 2 grandes bestsellers que tenemos del Nuevo Testamento es Hechos y Apocalipsis. Son los 2 libros bestseller que tenemos. Así que yo los animo a que no dejen Hechos, que no lo dejen, y que, bueno, subir los trabajos de ustedes a la plataforma para que tengan algún día, yo tengo que hablar sobre Esteban. Bueno, a ver qué investigó Mario, ¿no? Y bueno, tomar de allí y enseñar, ¿verdad? Así que por eso les digo, no copien y peguen, porque no tiene mucha razón de ser el copiar y pegar. Traten ustedes de pensar, reflexionen, analicen, cuestionen, critiquen, dialoguen con el texto, pregúntenle al texto, etcétera, etcétera. Eso va a ser buenos estudiantes de la Biblia, y buenos cristianos, y buenos predicadores y predicadoras, y buenos líderes, y buenos todos. ¿Ok? Bueno, gente linda, nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz un feliz sábado. Nos vemos. Chao, chao.